quiero invitarles a buscar en segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. Y quiero contextualizar un poco esta historia que hoy vamos a compartir, deseando que esta palabra pueda ser de bendición para nuestras vidas. Primero nos dice la Biblia que Abraham fue llamado de un pueblo, de una ciudad pagana llamada Ur de los Caldeos. Hoy en día esa ciudad se llama el país de Kuwait. Y este hombre fue obediente a Dios, dejando su tierra, su parentela, la casa de sus padres, y en obediencia a Dios llegó a la tierra prometida. ¿Recuerdan esa historia, hermanos? Después de eso, la Biblia dice que aunque Abraham tuvo un hijo con Agar llamado Ismael, no era el plan de Dios. El plan de Dios era que Abraham y Sara, su mujer, tuvieran un hijo. Dios le había prometido a Abraham que sería su descendencia como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Noten esto, las estrellas de los cielos habla del cielo, la arena del mar habla de la tierra, y Jesús tiene dos naturalezas. Él vino del cielo y humanamente nació en este mundo. Entonces sí se cumplió lo que Dios estaba diciendo, porque Jesús es descendiente de Abraham, de sangre, como judío. La Biblia dice entonces que cuando Abraham tenía 75 años, Dios le prometió un hijo. 75 años, imagínense. Su esposa tendría 65 años. Se rió porque dijo, ¿cómo es posible? Yo ya estoy grande, la costumbre de las mujeres ya pasó, ¿cómo voy a abrazar un bebé? No, no puede ser. Bueno, ni se imaginaba. Pasaron los años y cuando Abraham tenía 99 años y Sara tenía 89, Dios le vuelve a recordar, te voy a dar un hijo. De aquí a un tiempo, era un año. Sara se rió, porque no puede ser. Ya soy una mujer grande y ¿cómo voy a abrazar a un bebé, amamantarlo? No, no, no. Y Dios le dijo, para mí no hay nada imposible. Así que al año, cuando Abraham tenía 100 años y su esposa Sara tenía 90, tuvieron un bebé. Y lo llamaron Isaac, se conoce la historia, significa risa, porque ella se rió, pero también significa alegría, porque al tener un bebé le produjo gozo, alegría y sonreía. Y la Biblia dice que después de varios años, Abraham hizo una fiesta para destetarlo. ¿Sí? Que ya no era amamantado, ya estaba fuerte, ¿verdad? Ya podía comer pues comida más sólida. Entonces hizo Abraham una grande fiesta. Si ya tendría 318 esclavos en su casa, más amigos y todo, fue una fiesta grande. Dios no está en contra de las fiestas. Y era una fiesta porque daban gracias a Dios que se había logrado ese bebé, porque cuando el bebé nace en medio de las inclemencias, pues se mueren los bebés.
Hay mujeres que han tenido un bebé, otro bebé, pero no se logran, se mueren. Y entonces ellos estaban gozosos porque su hijo ya estaba, pues un niño ya logrado, vamos a decir, y ya habían hecho una fiesta. Pero Dios nos dice en su palabra que probó a Abraham y le dice: dame a Isaac, tu único hijo. ¿Por qué es que Dios dice dame tu único hijo si tenía dos? Ismael, hijo de Agar; Isaac, hijo de Sara. ¿Por qué Dios le dice dame tu único hijo? Porque Dios, de acuerdo a su plan, solamente reconocía a Isaac, no a Ismael. Ismael fue producto de la duda de Abraham y de Sara, y no era el plan de Dios. Hasta ahorita es un problemón para el pueblo de Israel, los árabes descendientes de Ismael. Pero la Biblia dice entonces que Abraham no le negó y le dio a su único hijo. Y cuando ya estaba sobre un altar de piedra o de piedras, sobre la leña y las piedras, y estaba a punto de poner su daga, el cuchillo sobre él y degollarlo y ofrecerlo en sacrificio, un ángel del Señor se aparece y le dice: Abraham, detente, no lo hagas, porque ya he visto que me amas y que no me has rehusado a tu único, vuelve a decir, hijo. Y volteando atrás, vio un carnero que estaba enredado en sus cuernos, en las ramas de un arbusto, y ese fue el sustituto de Isaac. Y ofreció altar a Dios y regresaron Abraham e Isaac. Isaac tuvo dos hijos con su esposa Rebeca. El primero se llamó Esaú y el segundo se llamó Jacob, y después Dios le cambió el nombre por Israel cuando conoció a Dios en Peniel. Y de esos dos, Dios escogió al menor, Jacob. Jacob fue el patriarca de toda la nación porque tuvo 12 hijos de 2 mujeres y 2 concubinas. En esa cultura se permitía la poligamia, el concubinato. Pero hoy en día Dios no dice que ya dice que no, solo es una mujer, porque el diseño original de Dios con Eva y Adán fue la muestra para decir: el hombre no necesita tener más que una mujer. Entonces la poligamia ya no está en la Biblia. Se permitió porque era parte del pueblo que estaba conociendo a Dios. Cuando Dios establece la ley, ¿verdad?, habla un poco más de eso. Pero cuando nosotros como iglesia, que no somos judíos, somos instruidos por medio de los apóstoles, por medio de Cristo, dice marido de una sola mujer. Entonces aceptamos y amamos porque vale la pena eso. Entonces, pero la Biblia dice que Jacob tuvo 12 hijos y ellos fueron los padres de cada una de las tribus que lleva su nombre. La tribu de Rubén, por ejemplo, la tribu de Simeón, la tribu de Leví, de Gad, de Isaacar, de Neftalí, de Zabulón, de Judá, de Benjamín, en fin, 12 tribus. Y estas tribus crecieron en número, estuvieron esclavizados en Egipto 400 años, 30 años en Gosén y después 400 años. Salieron libertados por el profeta Moisés, llegaron nuevamente a Canaán, se establecieron allá y Dios los bendijo. No tenían reyes, pero un día ellos comenzaron a compararse con las naciones vecinas y pidieron al profeta Samuel, que fue el último de los profetas, que antes de que iniciara la monarquía en el pueblo de Israel,
y le dicen al profeta Samuel, danos un rey. Samuel se siente muy triste, llora, clama a Dios y Dios le dice, no llores, ellos no te han dejado a ti, sino a mí. Y si han pedido rey, rey les voy a dar, pero van a sufrir, porque para tener un rey hay que pagar impuestos, hay que tener al rey en un palacio, hay que alimentarlo, es muy caro. Por cierto, haciendo un paréntesis, algunas monarquías en Europa están cambiando. Por ejemplo, en Inglaterra hay monarquía y ellos están analizando cómo le van a hacer, porque les sale muy caro del erario de todos los habitantes de ese país estar sosteniendo de manera gratuita a un rey que nada más lo tienen de nombre, de lujo, porque él no gobierna, solo es un rey, pero no gobierna. El que gobierna es el primer ministro. Ahora ese es el ministro Starmer, el primer ministro de Inglaterra, y está el rey Juan Carlos que está gobernando. Digo, está como rey más bien, de nombre, de trofeo, ahí lo tienen, pero le sale muy caro. Bueno, Dios le advirtió a través del profeta Samuel a su pueblo: si ustedes van a tener rey, él va a tomar a sus hijas para que le sirvan, a sus hijos para que trabajen. No importa. Entonces Dios permitió que escogieran a Saúl como primer rey, un hombre que no estaba dispuesto a obedecer a Dios, y Dios lo desechó. Y se levantó a David, un hombre, mire, yo veo la historia y digo, Dios mío, cómo es increíble tu gracia. Un hombre que fue codicioso, codició a la mujer de su prójimo, fue adúltero, fue un engañador, tratando de engañar al esposo de esta mujer Betsabé, y como no pudo engañarlo para que él se acostara con su mujer y de esa manera ya se justificara el embarazo de esta mujer, mandó a matar. Entonces fue un mentiroso, un codicioso, un adúltero, un asesino. Y si vemos la historia con sus hijos, muchos de ellos no los pudo gobernar, no los pudo criar, no los pudo educar. Pero la Biblia dice que fue el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque aunque tuvo errores y pecado, él pidió perdón, se humilló delante de Dios. De hecho, hermanos, yo quiero hacer un paréntesis mientras avanzamos en esta historia. Estoy en la introducción. En nuestra iglesia, hermanos, no debemos pensar que es una iglesia de hombres y mujeres perfectos. No hay ninguna iglesia en esta tierra de hombres y mujeres sin defecto, sin pecado y totalmente ya santos y limpios, sin ningún pecadito. Es un error pensar que en esta iglesia vienen los perfectos. No, en esta iglesia vienen usted y yo, los que necesitamos de Dios. Amén. Que hemos pecado, que somos pecadores, pero somos amados por Dios. Si alguien ha pensado cuando viene y dice, yo pensé que había perfectos que estaban flotando sobre el aire, pero yo conozco a él, yo conozco a ella, yo conozco a aquel. Ay, Dios mío, no piense, no quiero que se desilusione. La iglesia es el lugar donde son bienvenidos todos. Ninguno es discriminado, ninguno será rechazado, no importando su pasado.
venimos a Cristo para que Él siga trabajando con nosotros y lleguemos a ser como Él es, perfectos. Amén. Así que bienvenidos. La iglesia es como un taller de Dios, en el cual Dios nos va perfeccionando. Así que no piense que usted está fuera de lugar. Aquí venimos porque amamos a Jesús, porque Él no nos rechazó, no nos rechaza. No importa si usted esta semana tuvo una situación difícil y de repente se enojó, o quizá una actitud que Dios no quiere, de repente dominó su carácter. Pero lo importante, como el rey David hizo, se humilló, se arrepintió, oraba, ayunaba, se metía en búsqueda con Dios, es más, se quedaba en ceniza, en silicio, y clamaba y lloraba. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, verdad, todavía seguimos batallando porque estamos en este cuerpo? ¿Cuántos todavía siguen batallando? Yo no pudiera, tendría yo que quitarme el micrófono para levantar las dos manos. Y no es que estamos haciendo pecados escandalosos, porque yo creo que Dios nos ha librado, pero todavía de repente hago algo que digo: Dios mío, perdóname, yo debí haber ayudado y no pude, no lo hice. Perdóname, Dios, porque yo debía haber actuado de otra manera y me mostré muy duro. Oh, perdóname, Dios, porque sí, hay cosas todavía que yo digo: necesito que Dios siga tratando conmigo. Ok, entonces la Biblia nos dice que David, en medio de esa dificultad que tuvo, buscó a Dios, se humilló. Cuando usted, por alguna debilidad de su carne, porque no busca, no ora a Dios, no clama a Dios, de repente ya dijo una mala palabra, regañó a su hijo cuando no tenía que regañarlo, le habló mal a su mujer cuando no tenía que hacerlo, hubo pereza, hubo desorden, hubo mentira, algo en su corazón, malicia, venganza, falta de perdón, amargura. Venga Cristo, vamos a humillarnos delante de Dios. Eso nos enseña la vida del rey David. Y la Biblia dice que por cuanto David era un hombre conforme al corazón de Dios, Dios hizo pacto con él, es el pacto davídico, y le dijo: toda tu descendencia estará sentada, no habrá a ningún hombre que no esté en tu trono, siempre habrá alguien que esté sentado en tu trono. Y entonces se levanta Salomón. David nombra a su hijo Salomón, Dios lo había escogido también. Y Salomón comenzó bien. Tal vez usted recuerda la historia, cuando él, al recibir este encargo, él dijo: el puesto me queda muy grande, soy tan joven, inexperto, no sé cómo entrar, cómo salir, cómo hablar, qué hacer, qué decir. Y en ese sentimiento, en esa actitud de humildad, buscó a Dios. Mire, cuando nosotros nos sentimos que ya podemos, que no necesitamos de nadie ni de Dios, empiezan los problemas. Salomón buscó a Dios, se fue a un lugar alejado y comenzó a orar, a buscar, a ayunar, y Dios se le apareció de noche y le dijo: voy a bendecirte. Tú me has pedido sabiduría, pero además de la sabiduría que te voy a dar riqueza. Fíjese, te voy a bendecir. Así que Salomón fue el hombre más rico de la nación de Israel, el más rico. Teníamos el hombre más longevo, Matusalén, el hombre más rico, Salomón, y el hombre más sabio, ¿no? También. Y el hombre más fuerte, Sansón, que levantó las puertas de ese lugar y dicen que llegaron a pesar hasta 1 tonelada.
y se la puso en su espalda y su nombre fuerte, Sansón. Pero en el caso de David, cuando tuvo a su hijo Salomón, David le encargó: vas a construir el templo y vas a honrar y no te vas a apartar ni a derecha ni a izquierda. Y Salomón dijo: sí. Dios se le apareció y él dijo: sí, yo voy a continuar sirviendo a Dios. Hizo un pacto con toda la nación, y mientras estaban orando para consagrar el templo que Dios le permitió a Salomón construir, la gloria de Dios bajó en ese lugar y fue de grande bendición. Hubo paz en el tiempo de Salomón. Pero dice la Biblia que comenzaron los problemas cuando él se empezó a apartar. Primero, porque comenzó a tomar mujeres paganas. Miren, qué terrible es cuando, ahora, no crea que Dios nos impuso la esposa que usted y yo, si es casado, tenemos, para que no le echemos la culpa a Dios, porque a veces pensamos como Adán: la mujer que me diste. Bueno, en este caso Dios sí le dio a su mujer. Pero nosotros, hermanos, no creo que haya habido matrimonios arreglados desde pequeños, ¿verdad? Y no creo que le hayan puesto a usted un arma en la cabeza para que usted escogiera a esa mujer que tiene. No, usted la escogió. Y en el caso de Salomón, él comenzó a buscar mujeres paganas que desviaron su corazón de Dios. Cuando tenemos mujeres sabias, edifican la casa, nos animan. Pero mire, yo he visto hombres que la mujer les ha calentado la cabeza y van y matan a otro porque la mujer les calentó la cabeza. ¿Sí sabe usted esas historias? ¿Qué tan? Dame esto, ay, mi amor, ya no me alcanza, pues a ver cómo le buscas, pero dámelo. Bueno, está bien, ya. O sea, ¿cómo influye la mujer en la vida del esposo y en la familia? La mujer puede edificar su casa o destruir su casa. Puede hacer que sus hijos amen a Dios o puede hacer que sus hijos no amen a Dios. La mujer, fíjese. Ahora, la Biblia dice entonces que Salomón comenzó mal teniendo mujeres paganas. Pero segundo, no solo eso, sino que también empezó a construirle él palacios, altares paganos. Y no solo eso, sino que también se empezó a postrar delante de dioses paganos. Y no solo eso, sino que también permitió la idolatría, la hechicería en su nación que él gobernaba, porque ya no tenía autoridad. Y la Biblia entonces nos dice aquí en la historia que Dios dijo: no vamos a poder seguir así. Así que voy a quitarle el reino a este hombre. Pero por amor a David no lo voy a hacer ahora. Murió Salomón y se levantó su hijo Roboam. Y este hijo creció en la riqueza, en la gloria, pero viendo a un padre que amaba a Dios, pero que era idólatra. Y sí amaba, yo creo que amaba a Dios así, pero también era idólatra así. Eso le llaman convicción selectiva, así se le llama, convicción selectiva. Es decir, hago lo que me conviene. Entonces hago otra cosa que me conviene, aunque Dios dice que no, pero me gusta. Y entonces la Biblia nos dice que Roboam, hijo de Salomón, tuvo una reunión con los líderes y le pidieron ellos: aliviana las cargas, baja los impuestos. ¿Qué le costaba a Roboam hacerle caso a los jefes, a los gobernadores? Pero él no hizo caso. Y la historia es que en lugar de hacer caso a estos ancianos, fue con jóvenes que no tenían experiencia. Y ellos le dijeron: no, tú sé duro, tú exígeles, tú eres el rey, que no te dominen.
Si el brazo de tu papá era así, dile que apenas es el dedito tuyo, porque tú vas a ser más fuerte. Y si él los azotó con vara, tú los vas a azotar con escorpiones. O sea, ponte duro. Pero Dios ya había planeado. Entonces, de 12 tribus que eran, se dividieron, 10 se fueron bajo el mando de Jeroboam. Qué triste. Entonces quiero leer, después de Salomón, Roboam. Dice en el capítulo de segundo de Crónicas 10, vamos a hacer la historia de los reyes. Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Acuérdense que Roboam es diferente a Jeroboam. Roboam, hijo de Salomón. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam, no es Roboam, es Jeroboam, y todo Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo, y te serviremos. Es lo que están pidiendo. Y él les dijo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía. Esos ancianos, consejeros. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo: si te condujeres humanamente, es decir, que tengas sentimientos, que tengas compasión con este pueblo, y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Hermanos, si usted tiene hijos, tiene ayudantes, como dice aquí la Biblia que podemos hacer para que ellos estén con nosotros y nos ayuden, hay que hablarles como, hermanos. ¿Con dureza? No, aquí dice humanamente. Háblenles buenas palabras. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él, que estaban a su servicio también, pero eran jóvenes pues que no tenían experiencia. Y él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio, y les dijo: ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que, si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, yo con escorpiones. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al 3er día, según el rey les había mandado, diciendo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el rey le respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos. ¿Cómo le respondió a estos hombres, a todo el pueblo? Ásperamente. Hay un principio en la Biblia que lo escribió el rey Salomón. Las palabras ásperas, ¿qué causan? Que se suba el furor. Pero las palabras, ¿qué dice? Blandas, ¿qué hacen? Calmar
el furor. Entonces este hombre comenzó a hablarles ásperamente, y dice la historia, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliese la palabra que había hablado por Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabot. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía cargo de los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam y, subiendo en su carro, huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y cuando dice hasta hoy, era la fecha cuando estaban los cronistas del palacio, sacerdotes, escribiendo. No es que esté hoy 2026, no, hasta la fecha en que ellos estaban escribiendo. Crónicas se escribió después del retorno del pueblo de Babilonia, más o menos en los años 530, más o menos. Entonces, en esa fecha están escribiendo los cronistas. Y mire, yo quiero decir, a partir de esa división, eran 12 tribus, 10 se fueron con Jeroboam y 2 se quedaron con Roboam. ¿Por qué se quedaron 2? Porque una de ellas era la tribu de Judá, que era la tribu del rey David. Entonces pues estaban con ellos. Y la tribu de Benjamín. Entonces nada más ellos 2. Y las otras 10 tribus se fueron con Jeroboam. Entonces imagínese una división, porque Dios había dicho que Salomón, por haber sido idólatra, por haber promovido en un sentido la idolatría, al tener esposas paganas, al levantarle altares paganos, al mismo él postrarse a los dioses paganos, él trajo maldición al pueblo. Y Dios iba a levantar un hombre que iba a destruir ese reino, que era Jeroboam. Entonces la historia, a partir de ahí, y qué es lo que vamos a ir estudiando, hay 2 dinastías. Por un lado, la de Roboam, con las 10 tribus. Se le llama la nación de Israel o el reino del norte. Y por otro lado, 2 tribus, la nación de Judá o el reino del sur. Y esa es la dinastía de el rey David. Por un lado está entonces la dinastía del rey David y por un lado la dinastía de Jeroboam. De hecho, Jeroboam tuvo un hijo, y es decir, que fue al trono, pero se levantaron más dinastías, mientras que del rey David siempre fue la descendencia de David. Pero vamos a ir viendo a través, yo no sé si usted ya leyó, porque estamos en el plan de CCB, 5 capítulos de la Biblia cada día, y ya debimos pasar Crónicas. Y si usted ha leído, usted va a ver, hay como si fuera una norma que se vio. El rey buscaba a Dios y Dios lo prosperaba. En medio de la prosperidad y de su fuerza, se alejaban de Dios y venía la decadencia. Buscaban a Dios y Dios los prosperaba. Dejaban a Dios y estaban en sufrimiento. Y eso es lo que vamos a ver en esta serie. ¿Cómo
es posible que después de que Dios los haya bendecido, se olviden. Y quiero terminar entonces, para cerrar, quiero que veamos en el capítulo 11. Cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam. Mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas de Judá y Benjamín, diciéndoles: así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Y habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá. Edificó Belén, Etam, Tecoa, Bet-sur, Soco, Adulam, Gad, Maresa, Sif, Adoraim, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas. Cuando dice fortificadas es que tenían fuertes, había murallas, había atalayas, estaban fuertes para que no conquistaran esas ciudades. Entonces hubo ciudades en Judá, en la tribu de Judá y en la tribu de Benjamín. Reforzó también las fortalezas, puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite. Y en todas las ciudades puso escudos y lanzas. Las fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos a Roboam. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían para vivir en Judá y en Jerusalén. Pues Jeroboam era el otro que estaba en el reino del norte, y sus hijos los excluyeron del ministerio. Y él, hablando de Roboam, de Jeroboam, designó sus propios sacerdotes, paganos, ¿verdad?, para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Hasta aquí, muy interesante. Roboam no había dejado a Dios, al Dios de su padre Salomón y al Dios de su abuelo David. No había idolatría. Hasta ahí van bien. ¿Cuántos años estaban ahí? 3 años. Estaban bien. Dios estaba con ellos. Sacerdotes, levitas, porque el templo estaba en Jerusalén, había fiesta de la Pascua. Bueno, qué bendición. Pero no duró mucho. ¿Qué pasó? Vean, tomó Roboam por mujer a Mahalat, hija de Jerimot, hijo de David, y de Abigail, hija de Eliab, hijo de Isaí, la cual le dio a luz estos hijos: Jeús, Semarías, Saam. Después de ella tomó a Maaca, hija de Absalón, la cual le dio a luz Abías, Atai, Sisa, Selomit. Pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. Y puso Roboam a Abías, hijo de Maaca, por jefe y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. Obró sagazmente y esparció a todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín y por todas las ciudades fortificadas, y les dio provisiones en abundancia y muchas mujeres. Cuando Roboam había consolidado el reino, ¿qué fue lo que pasó, hermanos? Dejó
la ley de Jehová y todo Israel con él. Empezó con problemas por buscar consejo de jóvenes. Pero durante ese tiempo, sacerdotes, levitas, estaban buscando a Dios con todo el pueblo. Pero dice la historia, se fortaleció, consolidó su reino, comenzó a sentirse orgulloso, autosuficiente. ¿Y qué pasó? Dice, por cuanto se había rebelado contra Jehová, en el 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenía número. O sea, era innumerable, incontable ese ejército. Y tomó Sisac las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve. Y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce. Mire, ya no eran escudos de oro, ahora es escudos de bronce, y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando el rey se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo, y también en Judá las cosas fueron bien. Fortalecido pues Roboam, reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre, y el nombre de la madre de Roboam fue Naama Amonita. E hizo lo malo esta mujer delante de Dios, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido, en el registro de las familias. Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías su hijo. Vamos a parar aquí. Les invito a ponerse de pie, amados. Que cuando leo la historia de los reyes me siento muy triste. ¿Y cómo es posible? Estaban bien. Eran 12 tribus con el rey Saúl primero, el rey David. Con el rey David extendió sus territorios desde el Mediterráneo hasta el Éufrates. Estaban bien. En el tiempo de Salomón, la historia dice que durante el reinado de David y de Salomón, casi 80, 100 años, dice que se le llama la época de oro del pueblo de Dios allá, que había montones de piedras de plata como si hubiera
piedras de grava. Ya para ellos la plata no tenía mucho valor, era el oro. O sea, en el tiempo de Salomón había una riqueza, una paz, una prosperidad. Pero mientras estaba la bendición con Salomón por causa de su padre, por otro lado ya estaba el pecado de la idolatría. Yo lo he dicho delante de Dios, que muchas de las bendiciones que yo estoy disfrutando es porque a Dios le plació mirar a mis padres y bendecirme. Fíjese, pero eso no quiere decir que yo voy a apartarme de Dios. Lo que ustedes siembran va a ser para sus hijos. Si siembran bendición, sus hijos serán benditos. Si siembran maldición, habrá maldición en su descendencia. Pobreza, violencia, enfermedad. Pero si siembran bendición, habrá paz, prosperidad, felicidad, bendición. Entonces David, en medio de sus errores, se arrepintió, se humilló, se quebrantó, ayunó, oró, y Dios lo perdonó y lo bendijo. Y su hijo recibe toda la riqueza de su padre que había preparado para el templo, para la casa, y recibe un reino de paz. Y así comienza su reinado. Pero él descuidó la relación con Dios. Materialismo, codicia, idolatría, hechicería. Y entonces se levanta su hijo Roboam, y lo poquito que recibe de bendición lo desbarata y lo destruye. Y la Biblia dice que se levantó entonces el rey egipcio, Sisac, con él egipcios, libios, etíopes. Pero la Biblia dice que porque Roboam se humilló. Hermanos, quiero que usted entienda esto. Vamos a orar ahora ya, vamos a despedirnos. Pero ¿qué es humillarse? Solo decir, Dios mío, perdóname. No. Yo he estudiado qué es humillarse. Humillarse es, ellos proclamaban ayuno. No comían. Dejaban sus ropas reales o su ropa buena y se ponían ropa, ¿cómo le llaman? De áspera, ¿no? Se ponían ceniza en su cabeza y se tiraban en la ceniza y se tiraban polvo, se quebrantaban, rasgaban sus vestidos, lloraban, se humillaban, Dios mío, perdóname, lloraban, clamaban a Dios. Y mucho más porque la historia dice que Sisac venía con un ejército de guerreros incontable. Imagínense cuántos carros de guerra, cuántos jinetes, más los de a pie. Y ellos eran pocos comparados con ese ejército numeroso. Y entonces comenzaron a orar, a clamar, a humillarse, a quebrantarse en el suelo, en el piso. Y por cuanto entonces Dios vio que este hombre, Roboam, se humilló con todos sus líderes, su pueblo, Dios envió a Semaías, profeta, y le da una palabra: por cuanto tú te has humillado, no va a venir Sisac contra ti, yo voy a destruirlo. Hermanos, ¿cómo Dios ama que nos humillemos? Si estamos sufriendo las consecuencias de una mala decisión, si estamos sufriendo las consecuencias de pecado, haremos bien, hermanos, en humillarnos. Y repito, humillarnos no nada más, perdóname Dios, no, es convocar en la familia un tiempo de búsqueda, de ayuno, de quebranto, de clamor,
Por favor, Dios mío, yo no quiero que venga juicio contra mí, contra mi familia, contra mis hijos. Y dice la Biblia que Dios libró al pueblo porque se humillaron. Pero terminó mal este hombre. No pudo gobernar bien. 16 años, pero esos 16 años, amados, qué triste. Vamos a ver la historia de su hijo Abías después. De igual manera, ¿cuál era el problema? Porque dice la Biblia que mientras ellos se alejaban de Dios, abandonaron a Dios, Dios los abandonó. ¿Cuántos quieren que Dios esté con nosotros, hermanos? Vamos a estar con Él. Si lo dejamos, Él nos dejará. Si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Amados, yo les hago un reto nuevamente hoy. Todos los días, al comenzar nuestras actividades, mucho antes de eso, doblemos nuestras rodillas. Amén, hermanos. Conozco gente que me dice: no, yo siempre estoy pensando en Dios. Yo siempre pienso en Dios. Dios no quiere eso. Dios quiere que estemos con Él, no que pensemos en Él. Es como una mujer que dice: yo siempre pienso en mi esposo, pero estoy con otro. No puede ser. Pienso en mi mujer, pero no estoy con ella. ¿De qué sirve? Pensamos en Dios, pero no estamos con Él. No anhelamos su comunión. Yo les invito, hermanos, a levantarnos, doblemos nuestras rodillas. No es levantarnos y ya nos bañamos, nos arreglamos y, ay, Dios mío, te encargo mi vida, Dios mío, Señor. No, vamos a doblar nuestras rodillas. A Dios le gusta que nos humillemos. ¿Me entiende, hermano? Amén, hermanos. A Dios le gusta que nos humillemos. A Él le agrada, porque Él dice que Él habita con los humildes. Y cuando nos humillamos, Él nos levanta. Y siempre vamos a decirle: Padre, yo no quiero abandonarte. Porque dice: por cuanto me han dejado, yo los dejé. Yo no quiero eso. Yo no quiero dejar a Dios. Yo creo que usted tampoco. Vamos a orar.